Pode começar. Boa tarde, pessoal. Sejam todos bem-vindos ao primeiro Fórum Internacional de Ensino Mediado por Tecnologias. Meu nome é Francilara Abreu, Lara Abreu, mais fácil. Eu sou enfermeira pela Universidade Federal do Piauí e sou especialista em oncologia. E hoje eu vou estar responsável por essa mediação dessa atividade no nosso fórum. A dinâmica vai se dar basicamente como se deu pela manhã, com a exposição do tema pelo conferencista, e vai ter mais ou menos 1 hora de duração, e ao final a gente abre com 30 minutos para as perguntas. O nosso webinar de hoje tem como tema La enseñanza remota en tiempos de emergencia, buenas prácticas sobre la potencialidad de las TIC para transformar procesos de formación profesional. E vai ser ministrado pelo professor Darwin Andrés Dias Gomes. Ele é reitor da Faculdade de Ciências Sociais, Humanidades e Ciências Políticas na Universidade de Cundinamarca, na Colômbia. Ele é mestre em Educação pela Universidade Pedagógica Nacional, também na Colômbia. Ele é mestre em Psicologia da Educação pela Universidade de Barcelona, na Espanha. Psicólogo pela Universidade de La Sabana, na Colômbia, licenciado em Filosofia e Educação Religiosa pela Universidade de Santo Tomás, na Colômbia, e docente universitário e assessor de projetos de investigação. Agora eu passo a palavra para o professor dar início ao curso e até daqui a pouco. Muchas gracias a todos, muito obrigado por este convite, a todos los organizadores, a la universidad, a la UFDPAR, a la UFPI, un gran saludo de parte de la Universidad de Cundinamarca en Colombia, la universidad también que hace parte de este primer foro internacional de enseñanza mediada por tecnologías. Me permito entonces compartir con ustedes algunas de las reflexiones, de los procesos, de las miradas, de lo que nos movió el mundo en este momento y en este año 2020. Creo, y esta mañana lo recordábamos, la importancia de la unidad latinoamericana. Eu acredito que nós precisamos de juntarnos, de hacer parcerías a nivel latinoamericano, a nivel de países, a nivel de universidades, a nivel de personas. Ahora en estos tiempos, definitivamente la enseñanza ha cambiado, ¿sí? La enseñanza se ha transformado, y más en estos tiempos de total emergencia a nivel mundial, de desgaste incluso a nivel mundial, de oportunidades, pero también de buenos procesos que se han tenido. Como Universidad de Cundinamarca, entonces, en representación y de la experiencia que hemos tenido, me voy a permitir en este tiempo compartir con ustedes algunas de esas reflexiones, algunos de esos procesos y de esas transformaciones que actualmente estamos llevando a cabo. En primer lugar, definitivamente estamos ante una emergencia mundial, ¿cierto? Una emergencia mundial que nos transformó humanamente, ¿sí? Nos transformó en todas nuestras dimensiones como humanos. No solamente en la educación, no solamente en los procesos necesariamente de enseñanza y aprendizaje, sino en todos y cada uno de los procesos, pues, de nuestra sociedad. En todo caso, me permito devolverme para decir que les voy a compartir, en efecto, esa enseñanza remota en estos tiempos de emergencia, pero más allá de la enseñanza es lo que hay detrás de la enseñanza, lo que hay detrás de poder hacer esto que hoy estamos haciendo, de poder compartir y poder abrir fronteras más allá de los límites geográficos que tenemos, y de cómo unas buenas prácticas sobre la importancia y la potencialidad de las tecnologías de la información y la comunicación hacen posible procesos que transformen
nuestra formación profesional. Y nuestra formación profesional entendida desde los docentes, entendida desde las varias disciplinas del saber, entendida desde los varios sectores y entendida desde las varias disciplinas como tal. Por eso yo digo que la emergencia mundial nos hizo trocar todas nuestras emociones, nuestros sentimientos, nuestros pensamientos y nuestras acciones. Aquí tenemos unos puntos, ¿cierto? Una dispersión que es por lo cual estamos pasando actualmente. Estamos dispersos desde distintos puntos de vista, desde lo social. Todos sabemos la emergencia, la transformación humana desde lo social, todo el sistema de salud, ¿cierto? Todo el sistema relacional, ¿cierto? Aquí cuando digo yo relacional, las relaciones nos cambiaron, las relaciones se transformaron, las relaciones se co-construyeron, las relaciones en sí se transformaron en general. A nivel económico, también sabemos que hay una emergencia mundial en nuestros países. Seguramente en lo económico a algunos les ha afectado más que a otros, ¿cierto? Toda la situación de proyección económica que vamos a tener es una situación que nos invita y que nos debe convocar a una reflexión profunda. ¿Cómo serán nuestros sistemas económicos? ¿Se fortalecerán? ¿Se debilitarán? ¿Qué condiciones tenemos? Porque de alguna manera, desde lo económico, podemos presentar la trayectoria e incluso en los procesos de educación e incluso en los procesos de aprendizaje. ¿Qué estamos aprendiendo desde lo económico? ¿Qué enseñanza nos deja toda esta emergencia mundial desde lo económico? Pero también, ¿qué nos deja esta situación en lo puramente educativo? ¿Cuáles son los retos que nos afronta y que debemos enfrentar y los desafíos y las realidades que debemos ver y centrarnos de cara al futuro? De cara al futuro nos viene una situación bastante importante en cuanto a lo educativo. Por ejemplo, formas de aprender, maneras de enseñar o co-construir con el otro, maneras de pensar efectivamente el aprendizaje personal y el aprendizaje con el otro, pero también estrategias y maneras que nos deja en el sector educativo para proyectar lo que será en adelante la vida de cada uno de nosotros. Porque con esta emergencia mundial, en rigor, se transformaron vidas. Nuestras vidas no van a volver a ser lo mismo que antes. Nuestras vidas no van a ser lo mismo, incluso aún en la normalidad de vida, en la normalidad social, no va a ser igual que antes. Esta afectación nos movió. Esta afectación seguramente nos despertó. Esta afectación seguramente nos invitó a pensar y a reflexionar sobre los procesos que llevábamos en nuestras universidades, en nuestras escuelas, sobre la manera como yo estaba aprendiendo, en la manera como yo estaba enseñando, en la manera como yo estaba construyendo una vida social, académica, educativa. Nosotros debemos pensarnos desde lo educativo también, desde dos puntos de vista también. El primero, ¿qué nos deja todo esto? Y el segundo, a lanzarnos hacia adelante. ¿Qué vamos a ver en el futuro? ¿Qué vamos a ver en el futuro? ¿Cómo estamos preparados para el futuro? Por supuesto, seguramente no estamos preparados, porque nos estamos todavía preparando a las nuevas vicisitudes que nos trae esta emergencia mundial. Incluso desde lo educativo, cómo la educación se conecta con la salud. Cómo desde lo social, la salud debe ser un debate importante, un debate que debe estar en las instituciones de educación. ¿Cómo cuidarnos? ¿Cómo cuidar al otro? ¿Cómo educarnos para cuidarme y para educar al otro y para cuidar al otro? ¿Cómo yo me cuido
y cómo permito que el otro se cuide, pero también desde los procesos educativos. ¿Qué nos espera? ¿Qué tipos de escuela nos esperan a futuro? ¿Qué tipos de universidades nos esperan a futuro? ¿Qué estamos empezando a hacer para efectivamente encajarnos, ¿cierto? Cuadrarnos, organizarnos dentro de esas nuevas tendencias que habrán en educación, ¿sí? Que seguramente no cambien, o cambien en poco, o cambien en mucho, o cambien paulatinamente, pero que no volveremos a ver una nueva organización como la que teníamos antes. Es mejor, estamos en una nueva organización. Estamos en una nueva organización social, estamos en una nueva organización e incluso de maneras de vivir. Y todo esto, lo social, lo económico, lo relacional, los vínculos cambiaron, como les comentaba, lo educativo, las formas de educar, todo esto pensado desde dos puntos de vista y desde un punto de construcción personal, ¿cierto? De construcción social y personal. Y tiene que ver con el sentido y el significado. ¿Qué sentido tiene para nosotros en este momento desde lo educativo, ¿cierto? Desde la enseñanza remota, ¿cierto? Desde las experiencias que estamos viviendo, ¿qué sentido tiene para nosotros lo que estamos haciendo? Pero además, ¿qué significado le estamos dando a eso? Seguramente hay un cruce de sentidos y significados en este momento. Yo siento seguramente que la sociedad cambió. Pero ¿qué significado le estoy dando a eso que cambió? Es decir, si yo creo que cambió, ¿estoy cambiando? Si yo creo que se transformó, ¿estoy transformándome? Y eso es un debate muy importante que nosotros debemos darnos desde estos espacios, desde estos foros internacionales, en nuestro primer foro internacional de enseñanza mediada por tecnologías. ¿Cómo yo estoy sintiendo y qué significado le doy a eso que estoy sintiendo? Pero también cómo ir de la mano en coherencia con lo que seguramente yo organizo, planeo y ejecuto. Y eso es un punto que vamos a tocar más adelante en cuanto a los procesos de transformación, en cuanto a la misma formación de nuestros profesionales y en nuestro caso de las universidades, colegios, escuelas, etcétera. Eso entonces, todo eso aunado, ustedes pueden ver aquí en la diapositiva que hay unos números, ¿cierto? Aquí hay unos números, ¿cierto? 4, 3.5, 3, 2, 5, 2, 1, 5, en el eje X y en el eje Y, ¿cierto? La pregunta aquí también que nos tenemos que hacer es, ¿qué valor le estoy dando yo a esa transformación social? La escala que quieras, de 1 a 10, de 1 a 5, ¿cierto? De 1 a 3, positivo, negativo. ¿Qué escala yo estoy asumiendo desde lo social? ¿Qué valor le estoy dando yo a lo económico dentro de lo educativo? Dentro de mi propia formación académica, educativa, ¿cierto? No solamente en el marco de la educación formal, sino también en otros contextos donde yo aprendo, ¿cierto? ¿Qué valor le estoy dando yo en este momento a mi vida relacional con esta emergencia mundial? ¿Sí? Seguramente, por eso algunos de estos balones, ¿cierto? De estos círculos, de estas circunferencias, seguramente algunos serán de manera muy dispersa, otros serán de manera muy lineal, ¿cierto? Según cada uno de ustedes y cada uno de nosotros lo pueda ver, según lo que cada uno de ustedes está viendo como la transformación humana, ¿cierto? Pero también qué valor le estoy dando yo a lo educativo y qué valor le estoy dando yo a lo que hago frente a lo que pienso. Cada uno de nosotros lo puede hacer ese ejercicio, porque eso nos da la posibilidad y la entrada para hablar de un segundo momento. Es decir, dependiendo también de ese valor que yo le doy a cada uno de estos aspectos dentro de esta emergencia mundial y más hoy en día,
dentro de la enseñanza en concreto, ¿cierto? Dentro de la enseñanza, pero es que hay una de las cosas. Yo no puedo pensar en enseñanza, yo no puedo pensar netamente en un proceso de aprendizaje si yo no pienso en esto que está pasando hoy en día. Si yo aíslo lo que yo enseño, lo que yo aprendo de lo que está pasando en el mundo, pues es una situación que nos debe poner a pensar y es una situación para replantear, ¿cierto? Para replantearnos, ¿cierto? Para replantearnos. Porque de ese valor que nosotros le demos, entonces tenemos esta transformación en los procesos educativos. Y es que para generar esos procesos de transformación en los procesos educativos y para los profesionales de la educación, ¿cierto? Y para los profesionales que no necesariamente incluso sean de la educación, pues es importante tener unos aspectos. Y dentro de la experiencia que hemos podido tener, dentro de la propia experiencia que nos ha enseñado este año, eh, yo considero que hay tres aspectos importantes, no los únicos, pero sí complementarios e importantes y fundamentales incluso. Tres aspectos importantes que me llevan, en efecto, a ver, ¿cierto? A comprender, a entender el tema de las tecnologías de la información y la comunicación mucho, o mejor, de manera diferente a como yo lo pensaba antes, ¿cierto? Porque seguramente yo en la cultura digital me voy a devolver una diapositiva aquí para decirles, aquí es, seguramente la cultura digital yo no la veía tanto en lo social, yo no la veía tanto en lo económico, yo de pronto la veía en lo relacional, seguramente lo veía más en lo educativo. Ahora esa cultura digital definitivamente tiene que ser transversal, transversal a lo social, transversal a lo económico, transversal a lo relacional, transversal a lo educativo y transversal a la manera como yo actúo hoy en día y como yo me pienso hoy en día. Y por eso es importante entonces ver un sentido pedagógico, ver un sentido pedagógico en estos procesos educativos. Eh, y ver un sentido pedagógico desde el punto de vista del docente, del profesor, de aquel que enseña, ¿cierto? De aquel que educa, de aquel que aprende, si no es todo eso mejor desde un punto de vista de transformación social y responsabilidad y solidaridad. Transformación social, responsabilidad social y solidaridad. Son tres componentes que pueden hacer posibles dentro de este primer aspecto de pedagógico que hacen posible que efectivamente nosotros podamos entender las tecnologías de la información y la comunicación como agentes potentes, como herramientas potencializadoras del aprendizaje y de la transformación en nuestros centros educativos, universidad, escuela, institutos, etcétera. Es muy importante. Y para cualquier campo disciplinar, ¿cierto? Hoy en día nosotros no podemos decir que lo pedagógico solamente es de los que estudian educación. Nosotros tenemos que ser pedagógicos en cualquier ámbito. Esta emergencia mundial nos llevó efectivamente a tener elementos, a tener aspectos pedagógicos que efectivamente sean aplicados en cualquier contexto social, ¿sí? Y efectivamente lo pedagógico pasa por la reflexión. Todos sabemos que lo pedagógico es la reflexión sobre el actuar educativo, pero eso hoy en día se hizo más vida. ¿Se hizo más vida desde qué punto? El profesor, ¿cierto? Desde el punto de vista del profesor. Y aquí viene algo importante. Eh, es de considerar la labor de los docentes hoy en día a nivel mundial. Seguramente en Brasil también, en Colombia también, en Latinoamérica, en Sudamérica, en Centroamérica, en el mundo, en los continentes como tal. La labor del profesor ha sido fundamental en estos procesos de transformación. Porque si bien es cierto, el profesor, ¿cierto? Como agente de transformación social, también es importante que cuidemos a los profesores. Y esto es un primer alerta que
que quiero yo dejar hoy, el día de hoy. La importancia de los profesores no está solamente en lo que pueden dar, en lo que yo como profesor puedo dar, ¿sí? También está en el profesor que necesita, el profesor que requiere, el profesor también siente, también percibe, el profesor también requiere ayuda. Y esto es muy importante. En un proceso educativo o de transformación educativa mediado y de manera remota por tecnologías de la información y la comunicación, un punto importante es el profesor. ¿Sí? Importante el profesor. Pero también importante el estudiante. El estudiante, ¿cómo recibe lo que el profesor le está dando? ¿Qué tanta preparación tuvimos? ¿Cómo estábamos preparados para recibir esta situación mundial? Seguramente, y ya lo han dicho algunos estudios preliminares, que no estábamos preparados. No estábamos preparados. Pero la capacidad y la actitud de nuestros profesores, estudiantes y cuerpos directivos son los que han hecho posible que los procesos sigan. A pesar de todas las situaciones que se puedan vivir, a pesar de todos los inconvenientes, problemas, oportunidades de mejora, siempre. No lo pensemos en problema, pensémoslo en oportunidad de mejora, ¿cierto? Pero para eso tenemos que ir todos de la mano. Entonces, ¿cómo nosotros hacemos posible que aquel profesor, que aquel agente de transformación pueda efectivamente llevar a cabo estos procesos? No solamente él, también viene lo segundo en esta cultura digital. ¿Qué recursos tecnológicos tenemos? Y aquí un segundo alerta y que nos debe quedar claro y preciso hoy. La tecnología, o mejor, a mayor tecnología, no necesariamente mejor y mayor aprendizaje. Eso es muy importante que lo tengamos en cuenta, ¿sí? Hemos conocido experiencias, seguramente en Brasil, desde donde nos escuchan, hemos tenido experiencias donde a partir de solamente una herramienta, se han generado procesos de transformación. Aquí lo importante no es la cantidad de herramientas. Aquí lo importante es qué de esas herramientas me sirven para llevar a cabo mi proceso profesional y mi proceso de enseñanza y aprendizaje. Qué herramientas en efecto son las que me potencian? Y aquí entonces pensamos desde una concepción socioconstructivista del aprendizaje, las herramientas, las tecnologías de la información y la comunicación como herramientas potentes para pensar, ¿sí? Y para repensar, para co-crear, ¿cierto? En este sentido, nosotros se veía venir que el mundo estaba cambiando, todo con el tema de la sociedad de la información y la comunicación, con el tema de la sociedad del conocimiento, ¿cierto? Pero seguramente lo veíamos lejano o en algunos casos ya estábamos trabajando en ello. Aquí el tema de las tecnologías entendidas como esas herramientas potentes, no necesariamente, y es muy importante, que ahora las utilicemos porque estamos en una emergencia mundial, porque estamos en una emergencia sanitaria, sino que las pensemos como parte de nuestro quehacer y de nuestro actuar como profesionales. Si nosotros estamos pensando en este momento que las tecnologías pueden ser una carga para nosotros, eso es un proceso que va a generar bastantes inconvenientes. Pero si nosotros pensamos que las tecnologías nos ayudan a transformar justamente lo bueno que estábamos haciendo, seguramente se vuelven aliadas de nosotros. Pero no necesitamos aliados, necesitamos complementos, ¿sí? Necesitamos complementos. Entonces, no pensar la tecnología o las tecnologías de la información y la comunicación en este momento por la situación remota. No, hagámoslos parte ya de nuestro quehacer profesional. Y ahí en ese sentido es que podremos generar procesos de transformación, procesos de mejora, procesos de continua superación, ¿sí? Sin importar si es remoto, si es presencial o si es virtual. Aquí, al menos las experiencias que hemos vivido como país también,
Por supuesto, y hay que pensarlo, ahorita más adelante lo vamos a ver, también que esto genera cansancios, esto genera agotamientos. Lo digital, lo remoto, por más tecnología que exista, genera cansancio humano, genera transformación humana, genera agotamiento humano. Y ahí es muy importante, por eso, no ampliar el abanico de tantas herramientas y desde mi concepto, que es lo que yo he denominado la infoxicación digital. Y es que no podemos caer en la infoxicación digital. ¿Qué significa eso? Cada segundo estar comunicándonos por 20 partes hacia distintas fuentes. Me parece que eso también hay que equilibrarlo en estos tiempos, en estos tiempos de emergencia mundial, ¿sí? Todo a su debido equilibrio, ¿sí? Tampoco se trata entonces de abrir todos los canales a cada segundo, a cada momento y perder incluso también momentos, ¿cierto? Momentos sociales para mí, momentos relacionales para mí, momentos míos. Eso es muy importante tenerlo en cuenta también. Entonces, que estos recursos tecnológicos como potenciadores del aprendizaje y como potenciadores de la enseñanza no nos infoxiquen. Hay que cuidar mucho eso. ¿Y eso cómo se cuida? Se cuida a través también de la buena planeación. Se cuida a través del diálogo frecuente, ¿cierto? Del diálogo frecuente entre las partes, estudiantes, profesores, administrativos, directivos, toda la comunidad. Ser consciente que el otro, llámese profesor, llámese estudiante, llámese padre de familia, también necesita cuidarse y nosotros también necesitamos cuidarlo, pero no infoxicarlo. El cuidado no es lo mismo que la infoxicación. Y en ese sentido, por eso es que como tercer elemento macro de esta transformación de procesos educativos, tiene que ver con la gestión, pero una gestión actuante y de formación. Es decir, el mundo en este momento, los sistemas sociales como tal de nuestro globo terráqueo, ¿cierto? Nos están pidiendo también que actuemos, pero actuemos en consecuencia de. ¿Y eso qué significa? No necesariamente una buena planeación puede traer unos resultados eficientes. ¿Por qué? Porque si yo no tengo en cuenta que dentro de la planeación, o mejor, desconocí dentro de la planeación todo lo que les he dicho de lo tecnológico, lo pedagógico, lo humano, lo social, lo relacional, digámoslo, pueden ser unos formatos de planeación espectaculares, pero si no se dialoga y si esa gestión no genera formación, podemos tener inconvenientes. Si nosotros gestionamos, pero no dialogamos, podemos tener inconvenientes. La gestión entonces que nos implica y que nos lleva a cabo para generar una cultura digital, no una infoxicación digital, es que en efecto esa gestión también piense en la formación de las personas. Mira, podemos tener los expertos más expertos en tecnología, los expertos más fuertes en pedagogía, los educadores más expertos, pero si no vemos esa parte relacional, esa parte de formación personal, pues podemos generar cierto tipo de inconvenientes. O mejor, no podemos esperar esos resultados que nos proyectamos. Entonces, una gestión actuante, que también, ¿qué significa esa gestión actuante? Que todos participemos, ¿sí? Aquí no podemos seguir viendo nuestros lugares de trabajo como los veíamos antes. Una oficina, un despacho, puerta fechada, ¿cierto? Cloche, ¿cierto? No, tenemos que también abrirnos al mundo. Tenemos que abrir nuestras oficinas del conocimiento. Tenemos que abrir nuestras oficinas de la experiencia y compartir con todas las personas, con todos nuestros equipos de trabajo. Esa gestión debe hacerse de manera conjunta con nuestros equipos de trabajo. Esa gestión debe hacerse conjunta
con las personas a las que yo voy a afectar con mi gestión. Es muy importante. Por supuesto que hay momentos. No puede ser todos haciendo todo. Aquí hay que identificar muy bien los roles y las responsabilidades. Porque en ese sentido, para cerrar esta diapositiva, esos procesos de transformación en los procesos educativos y en la transformación profesional mediada por tecnologías de la información y la comunicación requiere de solidaridad. Una solidaridad que hoy en día se ve reflejada por esta situación de crisis. Pero la pregunta también es, cuando pasen estos momentos, si pasan en algún momento también, cuando pasen, ¿cómo vamos a quedar hacia el otro? Es decir, ¿qué ayuda le vamos a prestar al otro? Porque en este momento hay experiencias muy bonitas para comentar, donde los mismos estudiantes se han vuelto constructores de ese proceso de enseñanza y aprendizaje con sus profesores, donde profesores reciben humildemente también, humildemente el apoyo de sus estudiantes en situaciones y en contextos que se requiere manejo básico de ciertas habilidades, incluso tecnológicas. Y eso es muy importante. Eso también nos ha dejado esta crisis mundial, que tanto el otro como yo podemos aprender juntos. No solamente uno sabe lo que el otro no sabe. Todos en este momento estamos en un ciclo de solidaridad mutua, ¿cierto? Y en ese sentido, entonces, me parece importante que pasemos a lo siguiente para precisar en otros aspectos. ¿Cómo entonces generar esa transformación de los profesores, de los procesos profesionales? Ya dijimos de los procesos educativos, ahora de los procesos profesionales. ¿Cómo atender al profesional? ¿Cómo atender a aquel que requiere pues de un apoyo? Lo primero que tengo que decir es que, en efecto, por lo general, las buenas prácticas generan hábitos de éxito y transformación. ¿Qué significa esto? Significa que las prácticas que estamos llevando hoy en día, que estamos llevando a cabo hoy en día, pues nos han permitido reconocernos a nosotros también dentro de lo positivo, dentro de lo que podemos dar, pero también de lo que nos falta. Y en un proceso de formación profesional, también es importante que en el tiempo podamos evaluar unas prácticas. Yo no le llamo tanto a veces de buenas o malas prácticas, sino de unas prácticas que transformen, ¿cierto? De unas prácticas que dejen huella, como yo lo indico. Esas prácticas que dejen huella o esas prácticas transformadoras, pues se convierten en hábitos en el tiempo. Pero hoy en día también esta sociedad nos está enseñando que también debemos darle tiempo al tiempo, tiempo a los procesos. Nosotros debemos dejar madurar estos procesos. Los resultados no se logran de un día para el otro. Los resultados a veces no son inmediatos como todos quisiéramos. Los resultados a veces no se dan como nosotros quisiéramos. Eso requiere una madurez en el tiempo, Y lo que justamente nos pide la sociedad actual en esta emergencia y en estos cambios es que démosle tiempo al tiempo. Yo quiero volver a la primera diapositiva que yo les compartía, porque yo les decía, yo falaba para ustedes que nosotros y cada uno de ustedes, ¿qué valor le da a esa emergencia y a esa transformación humana desde lo social? Algunos les decía yo de 1 a 10, 8, 8, 9, 1, 2, 3, bueno, el número que cada uno de ustedes quiera, ¿cierto? Pero, en efecto, aquí es el momento para decir ese puntaje que yo le di a este aspecto, cómo se me puede volver un hábito y al volverse hábito, yo lo potencio y lo aumento y le doy más valor. ¿Por qué le doy más valor? Porque le doy más sentido. ¿Y por qué le doy más sentido? Porque significo y lo pongo en escena en varios contextos.
Es decir, yo a una misma experiencia le puedo dar varios significados y varios significados que me pueden ayudar a mejorar una realidad. Entonces, en ese orden de ideas, nosotros desde los procesos que hemos venido madurando, es el momento también de decir, bueno, ¿y cuáles son los aprendizajes que nos deja toda esta situación? Todo esto que nos deja. Esta emergencia sanitaria, este caos mundial que vivimos en algún momento, este dolor que vivimos por la pérdida de tantos seres humanos, por la enfermedad de otros, por las consecuencias de muchos, ¿cierto? ¿Qué aprendizajes tenemos nosotros dentro de los procesos profesionales, educativos? Lo primero que quiero compartir con ustedes es una cultura de la planeación, pero no de cualquier planeación, una cultura de la planeación conjunta, dialogante y participativa. Dialogante y participativa. Y eso es muy, muy importante que lo tengamos en cuenta. Una cultura de la planeación donde todos participen sin hacer todo, sino lo que les corresponde. Y eso marca una diferencia. A veces nosotros queremos hacer todo. Entonces estamos en el momento de las tecnologías, entonces solamente nosotros nos queremos visibilizar, solamente nosotros queremos decir, solamente nosotros queremos hablar, solamente no. También hay otros agentes que hablan, y discúlpenme aquí la cacofonía, que hablan sin hablar, ¿cierto? Que hablan sin hablar. ¿Qué significa eso? Que hablan detrás de todos estos procesos, ¿sí? Entonces, una planeación conjunta, ¿sí? En la que, si bien es cierto, a veces no todos estamos de acuerdo, no todos los procesos y más educativos, creo que es un sector de los más complejos para nosotros. Ponernos de acuerdo en lo educativo es complejo, es muy complejo, pero llegar a puntos de encuentro, creo que sí lo podemos hacer hoy en día, ¿sí? Donde participen actores con sus roles. Lo que yo les digo, no todos podemos hacer todo, no todos sabemos de todo, ¿cierto? Aquí hay que identificar roles que generen, por supuesto, esos procesos de transformación. Desde el punto de vista de los procesos y los resultados. Si bien es cierto, nosotros hoy en día podemos tener un resultado. Podemos decir, hemos hecho, hemos realizado, hemos llegado, hemos concluido, ¿cierto? Pero también importante, no se nos pierda el proceso. ¿Qué tuvimos en cuenta y qué hicimos para llegar a este resultado? No separemos los procesos de los resultados. Es importante conectar proceso y resultado. No solamente el proceso sin el resultado y no el resultado sin el proceso. Creo yo que este es un binomio que se debe articular siempre, procesos y resultados. ¿Qué otros aprendizajes hemos tenido? Hemos aprendido a trabajar de manera solidaria. Nos guste o no nos guste, de todas maneras, creo que hemos avanzado. Y eso que esperamos que no sea un avance en pandemia, en emergencia mundial, sino que siga. Generalmente los procesos pueden desaparecer después, cuando volvamos a nuestra normalidad, se supone. Pero hemos aprendido que efectivamente, si trabajamos en conjunto, si trabajamos de manera articulada, podemos tener unos mejores resultados. Pero estos resultados se logran con un proceso de formación. ¿Formación de qué? No es lanzar al profesor, mire y haga usted lo que pueda. Profesor, aquí está toda la tecnología. Mire a ver usted qué hace con todo eso. Profesor, mire a ver. Estudiante, mire a ver cómo aprende con todo esto. No. Aquí debemos hacer un pare también. Otra alerta. ¿Qué estamos haciendo como instituciones educativas para formar a nuestros agentes en las comunidades institucionales, en las instituciones? ¿Qué estamos haciendo?
Porque nosotros sin unos lineamientos, sin una directriz, sin una organización, cada uno va en camino distinto. Y por eso es que estos procesos a veces de transformación se vuelven procesos de resultados individuales. Entonces, no, tal dependencia logró tal cosa, tal otra no lo logró. Y eso hace que nosotros nos separemos y trabajemos como islas, ¿cierto? ¿Cuál es el acompañamiento que nosotros tenemos para nuestros agentes de formación, para nuestros profesionales? A través de las tecnologías de la información y la comunicación hay mucho por hacer. Hay mucho por hacer. Pero si nosotros no acompañamos a los profesores, si nosotros no acompañamos a los estudiantes, no podremos tener lo que nos hemos propuesto. Debemos acompañarlos, debemos acompañarnos y acompañarlos, ¿cierto? Y es muy, muy importante que eso lo tengamos en cuenta. Pero también este momento histórico nos ha enseñado a que debemos reconocer oportunidades de mejora. No todo puede estar marchando bien. Hay cosas que debemos mejorar. Hay cosas que debemos seguir mejorando. Y hay cosas que seguramente deberemos mejorar en un futuro. Y esto es muy importante. También reconocernos. Reconocer en qué no puedo. Y ser humilde y reconocerlo. Porque lo que no nos puede pasar es que sin saberlo, queramos decir que lo sabemos. ¿Cierto? Sin saberlo. Yo creo que una de las oportunidades de mejora que nos deja el momento actual es que efectivamente nosotros debemos identificar nuestras fortalezas, pero también identificar en qué no somos tan fuertes, en qué debemos mejorar, cuáles son esas oportunidades de cambio que podemos tener. Y esas oportunidades de cambio, en efecto, se van a dar desde ese trabajo conjunto que podamos realizar. Pero algo muy importante, esta mañana en la primera reflexión que nos hacía la profesora Milka, la doctora Milka, nos decía algo y lo traigo aquí en este momento porque el tema de las noticias falsas, ¿cierto? Las redes sociales se inundaron hoy en día, pero mucho cuidado también con lo que hablamos, con lo que escribimos, con lo que comentamos. Cómo nosotros, y eso yo lo he dicho en varias oportunidades ya, cómo nosotros, desde nuestras instituciones de formación educativa, hacemos que nuestros estudiantes escriban lo que deben escribir, hablen lo que deben hablar. No es para estigmatizar, pero que siempre sea con un sentido ético de la situación, que siempre sea con un sentido crítico y ético. No podemos olvidarnos de la afectación que nosotros le podemos dar al otro a través de las redes sociales, ¿sí? Una oportunidad de mejora es esa, reconocer que lo que estamos escribiendo no le afecte al otro. Y si le afecta, pues le afecte para bien. Nosotros tenemos en nuestros países unas culturas de ver el punto, nosotros aquí en Colombia falamos de ver el punto en medio del todo. Y ahí a veces nos centramos. Y ahí a veces decimos, y no vemos sino el punto negro, pero no vemos todo el inmenso blanco que podemos tener al lado del negro. Entonces, una oportunidad de mejora es esa también. Cuidar mucho lo que hablamos, cuidar mucho lo que hacemos, cuidar mucho en cómo nos pronunciamos, ¿cierto? E incluso para nuestra seguridad personal y para nuestra seguridad familiar también. A veces uno cree que por mostrarse más va a tener más seguidores, pero eso también puede ser contraproducente. ¿Por qué? Porque a veces dejamos tan abierta la puerta que no siempre podemos recibir lo mejor, ¿cierto? Y ahí también tenemos que cuidar mucho
cómo estamos generando procesos de transformación profesional mediados por las tecnologías de la información y la comunicación. Voy cerrando mi fala para poder tener un espacio de conversación, de preguntas, que hagan ustedes las preguntas que deseen y que podamos compartir. Es lo siguiente: en todo proceso de transformación también se requieren momentos de tensión. Y esos momentos de tensión son los que nos deben potenciar para seguir mejorando, ¿sí? El choque de fuerzas a veces también nos ayuda no a destruirnos, sino a co-construir y a mejorar cada día. Muchas gracias, obrigado para todos y estoy atento a las preguntas. Gracias, Darwin, por tu explanación. El profesor prefiere que yo haga las preguntas en portugués. Sí, tá bom. Entonces, yo voy a hacer, ¿ok? Ok. A Adriana, ela fez a seguinte pergunta. A mente alinhada é de suma importância para enfrentar a atual conjuntura política e econômica. O que fazer para manter o psicológico no contexto vivenciado? Sí, gracias Adriana, Adriana Itapirema, ¿cierto? Sí, definitivamente nosotros tenemos que dar importancia a todo el tema de bienestar mental, de salud mental. En los contextos en los que vivimos, en tiempos de esta emergencia mundial, también se han disparado las tensiones emocionales, también se han disparado las tensiones de vínculos familiares, al menos a nivel aquí en Colombia, seguramente en Brasil también, pero aquí se han disparado, ¿cierto? Las estadísticas también de problemas relacionales a nivel de familia, de problemas e incluso a nivel psicológico, ¿cierto? De atención a nivel psicológico. Y creo que eso es otro punto también que nosotros tenemos que tener en cuenta. Como psicólogos, en los contextos en los que estamos, tenemos que dar atención a lo que sienten también las personas, ¿cierto? Nuestros estudiantes, por ejemplo, ¿cuánta atención no vivieron con todos estos cambios? Porque increíblemente, a pesar de que no hoy decimos que nuestros estudiantes son los nativos digitales, ¿cierto? Que son los que nacieron con el chip, decimos en Colombia, que son los que totalmente utilizan las TIC, pero para estos procesos de formación nadie estaba preparado, o al menos su gran mayoría. Entonces tenemos que reconocer un factor que es el psicológico dentro de esa planeación y esa gestión que yo les hablaba. Por eso cuando yo hablo con el otro, yo dialogo con el otro, yo participo con el otro, ahí mismo yo estoy generando procesos de equilibrio emocional, procesos de compartir emocionalmente lo que me está pasando y lo que le está pasando al otro. Es muy importante entonces en ese sentido, ¿cómo hacer para mantener ello? Pues en efecto, buscando espacios en los que yo pueda también generar formación, pero de acompañamiento, no necesariamente de cumplir tareas, Adriana y Lara y todos, no necesariamente es cumpliendo tareas, es hablando con el otro también de su vida como persona, ¿cierto? Y hay que generar esos espacios, Adriana. Seguramente no los hemos generado en nuestras instituciones, pero hay que generarlos. Muy importante. Se deben generar con toda la comunidad. Professor, la participante Catiúcia Márquez habló la siguiente frase. De verdad, muy preocupante, la enseñanza a distancia ha ejercido aún más presión sobre el maestro. O que a gente percebe é justamente isso, é que esse ensino remoto, ao invés de diminuir o peso das costas do professor, ele tem aumentado. O professor ele tem sofrido muito mais pressão, fazendo atividades em casa e sendo bombardeado por essas atividades, do que quando estava em sala de aula. Sí. Gracias, sí. ¿Es una pregunta, Lara?
Outra pergunta eu vou fazer Ok. aqui. Tá. A Catiúcia, ela também fez uma pergunta. O que o senhor pensa sobre esse cenário de ensino remoto e de que modo essa realidade favorece a formação do professor se ele está assoberbado com tanto trabalho? Se ele está sobrecarregado com tanto trabalho? Sí. Bueno, yo voy a referir lo que me decías de Katusha, un cordial saludo, Katusha Márquez. Sí, en efecto, esta enseñanza remota duplicó esfuerzos y a veces hasta los triplicó, ¿sí? Duplicó jornadas y las triplicó. Ya las 24 horas seguramente no nos estaban dando. Y miren una cosa, gracias Katusha por esa pregunta. Cuando uno planea desde estos puntos de vista que yo les decía, lo pedagógico, lo tecnológico y desde el punto de vista de gestión, uno debería tener en cuenta eso. Porque lo que entendimos mal, seguramente la culpa no es de la educación remota, ¿está? La culpa no es la educación remota, o sea, las tecnologías están ahí para hacer uso de ellas. El tema es cómo las vamos a utilizar. Y justamente lo que nos pasó, al menos el primer semestre del 2020, es que consideramos, creímos y pensamos que entre más actividades el estudiante iba a aprender más y que entre más actividades hiciera el profesor, estaba cumpliendo su deber. Y no es así. Justamente ahorita, en este segundo semestre y terminando año, para las universidades que continuaron, el agotamiento se nota, se ve. ¿Por qué? Porque no lo pensamos que teníamos que regular esa enseñanza remota y entender que más actividades no significa mejor profesor. Más tecnología no significa calidad. Mayores recursos no significan mayores aprendizajes. Insisto, una tecnología y una actividad me pueden transformar procesos. Entonces es importante entender que a mayor no es mejor. ¿Y eso lo han sentido los profesores? Sí, lo han sentido. Los estudiantes también, también. Incluso no sé cómo estará el porcentaje de deserción, pero no sé si en tiempos incluso de semestre académico, varios de los estudiantes tuvieron que retirarse, seguramente también por esas cargas. Varios de los profesores terminaron agotados, seguramente por esas cargas que no tuvimos en cuenta. Entonces, ¿qué pienso? Pienso que dentro de la planeación a futuro tenemos que combinar muy bien. No significa que entonces, no es desesperarnos, no es entrar en una desesperación de que, ¿y ahora qué voy a hacer? Con una actividad puedo generar varias acciones. Algunas personas del chat están a decir que el estado psicológico está muy afectado con todo eso. Outra pergunta. Thaís Coutinho. Como engajar os estudantes na construção de propostas de ensino remoto? Obrigado, Thaís Coutinho. Es una pregunta muy interesante porque esta emergencia mundial nos ha enseñado a nosotros que aquí no hay quien enseña y que aquí no hay quien aprenda. Aquí todos estamos aprendiendo y todos estamos compartiendo la enseñanza. Claro, el profesor con su rol y el estudiante con su rol. Pero ¿cómo hacer? Efectivamente es llamar. Aquí nosotros hemos generado una estrategia de personalización. No es generalizar, es llamar. Y hemos encontrado unas muy buenas experiencias, donde estudiantes incluso, como yo falaba para vocês, comillas, le enseñan al profesor cómo ser más eficaz y eficiente en el uso, en el uso de la tecnología. Yo creo que hay que trabajar con el estudiante como parte del proceso, más no como fuera del proceso.
Porque cuando yo me ubico el profesor como centro, únicamente yo soy el que sé, yo soy el que puedo, ahí podremos tener inconvenientes. Y es traer al estudiante, ¿cierto? Y poder compartir intereses comunes finalmente que debemos aprender. Creo que la claridad del tema está es en, nos trocó el concepto de enseñanza y aprendizaje. Ahora, todos aprendemos, todos estamos aprendiendo, los que más sabemos también, o los que más saben también, y todos estamos de alguna manera enseñando. Próxima pergunta, professor. A Adriana Vasconcelos perguntou: o senhor acha que muitos desses desafios estão alinhados a um olhar voltado a uma associação quantitativa de produção? Ese es un peligro que se nos puede venir. Y digo un peligro no porque los datos no sean importantes en la producción, sino porque podemos ver solamente el dato cuantitativo y eliminamos el proceso que generó ese dato cuantitativo. ¿Sí? Adriana, en efecto, estos desafíos actualmente marcan considerablemente, es más un sentido de proyección, pero también de mucho cuidado. Los resultados nos dicen, las cifras nos dan, y siempre existirán, y siempre han existido. Lo que sucede es que hoy en día creo que se ha pronunciado más el dato, ¿cierto? Pero el proceso definitivamente tiene que ser fundamental. Entonces, consideraría yo que a la pregunta de que hemos vuelto como a una asociación cuantitativa de producción, yo creo que no hemos vuelto, no hemos dejado de serlo. Lo que ocurre es que ahora visibilizamos más el dato cuantitativo. Seguramente en la presencialidad tenemos más posibilidad de estos encuentros que estamos haciendo hoy en día, como el que estamos aquí, ¿cierto? Y entonces podemos estar mucho más de manera relacional. Lo que nos ha generado también la tecnología es la medición, y la medición incluso por likes, la medición incluso por entrada, por salida, pero eso no lo es todo. Como yo digo, eso es una parte del proceso. Próxima pergunta, da Mafisa Araújo. Professor, devido ao cenário de ensino heterogêneo, como fazer as transformações nos processos educativos, fazendo com que englobem o maior público-alvo possível? Sí, gracias, Mafisa Araujo. A ver, ¿cómo hacer para transformar esos procesos educativos haciendo que se englobe la mayoría de público posible, ¿cierto? En efecto, es importante contar, como yo decía, con representantes de los actores activos, ¿cierto? En las instituciones, en las instituciones, en las organizaciones, perdón. Considero que establecer procesos de diálogo permanente es una de las estrategias que podemos realizar, ¿cierto? Porque aquí hoy en día nos han enseñado las tecnologías de la información y las tecnologías digitales de la información y la comunicación, que ya nos podemos llamar uno a uno, ¿cierto? Tomamos nuestro celular, nuestro teléfono, llamamos, nuestras plataformas, llamamos. Yo creo que tenemos que centrarnos también en poder vernos cara a cara con las personas, en poder llamar uno a uno. ¿Es complejo? Es complejo, por supuesto, pero creo que la personalización en estos procesos es fundamental e importante. Por otra parte, no siempre todos pueden estar en todo. Yo creo que debemos aprender a distribuir el poder, ¿sí? A veces uno en nuestras instituciones, si no está el que tiene el poder, entonces no se hace, no hay nada. No, yo creo que esta emergencia mundial nos ha enseñado a distribuir el poder. Y una vez distribuido el poder, creo que podemos tener representación conjunta y de la mayoría del público. Próxima pergunta, professor, da Adriana Itapimerema. Infelizmente, temos muitos trabalhos em ilha, desconstruindo o que aprendemos. Como ser agentes transformadores agindo assim?
Permítame un momento, Adriana. A ver. Sí, yo creo que una de las posibilidades que nos deja la actual situación es que tenemos también que hablar. Yo creo que hoy en día tenemos que escuchar a todas las voces y tenemos que hablar desde nuestros agotamientos también, ¿cierto? Hemos seguramente deconstruido cosas que veníamos haciendo bien, pero no se trata de construir, sino más bien se trata de co-construir. Yo creo que el diálogo es importantísimo tenerlo en cuenta, ¿no? O sea, yo insisto en que una transformación no puede ser sin diálogo, ¿cierto? No puede ser, no puede ser una imposición, ¿cierto? Y en ese orden de ideas, considero que ser agentes de transformación, pues finalmente es poder articular las estrategias como instituciones, es poder articular los procesos para un fin común y no para fines individuales. Y esto es fundamental. Vou ver se tem mais perguntas aqui, tá bom, professor? Tá bom, Lara. Acho que acabaram as perguntas. Acabaram as perguntas. Perfecto. Bueno. Bueno, profesor, gracias por aceptar nuestra invitación. Foi todo perfeito. Espero que tenham todos gostado da palestra do professor Darwin. Gracias por el maravilloso discurso. Estou segura que foi de grande valor para todos. E, pessoal, obrigada para todo mundo, tá, que participou dessa parte da tarde com a gente. Foi um prazer ter o professor aqui. Eu tenho certeza que todo mundo gostou bastante da palestra e tirou bastante proveito. Pessoal, só um aviso antes da gente encerrar. Foi aberto um novo lote de inscrições para o evento, tá? Disponível até amanhã, ao 12:30. E aí, essas pessoas que não puderam se inscrever, não deu para se inscrever, já pode aproveitar esse lote, tá bom? E aí, a gente se encontra amanhã, dia 6 de outubro, às 9 da manhã, com a terceira webinar. Obrigada a todo mundo. Obrigado a todos, muchas gracias. Un saludo desde Colombia. Obrigado por el convite y un abrazo a todos y a todas. Obrigado y feliz tarde. Gracias, professor.